Hay dinero. El dinero todo lo ha conquistado, el mundo real, el corazón de las personas, incluso los videojuegos. Y aunque no lo quieras admitir, aunque realmente no quieras saber y aunque lo sepas, tienes que saber que el dinero es el objeto más preciado y valorado en los humanos, en la industria de la humanidad. Y aún así, antes de comenzar este video, déjame decirte que ya hice un video relacionado, pero en este caso de Fallout Shelter, así que ve a verlo. Si no has jugado Fallout Shelter, te invito a que lo juegues y vea este video, en el cual puedes conseguir dinero y recursos de manera ilimitada en Fallout Shelter. Y si lo has jugado, pues ve a verlo, así puedes ser un total pro en Fallout Shelter. Pero ahora, ¿para qué sirve el dinero en la industria de gaming? Te lo explico fácilmente. El dinero se ha propagado hasta tal punto que en los videojuegos nos meten dinero por la cara, te meten dinero al nacer, te meten dinero en la mochila a ir a la escuela, te meten dinero en el bolsillo a salir, no te dan dinero cuando vas a cobrar en tu trabajo, te sacan el dinero del bolsillo cuando vas a un burdel, digo, a un restaurante, chicos, yo voy a un restaurante, y pues bueno, te dejan sin un kilo cuando mueres tus hijos. Cuando tú mueres tus hijos te dan sin un kilo, así que no hay problema con eso. Pues nada, en este video te voy a explicar cómo, de manera sencilla, rápida, un videojuego puede enloquecerte y nunca te dejes prosperar y ser rico en un videojuego. Porque un videojuego nunca quiere que prosperes, nunca quiere que gane. Un videojuego quiere que pierdas, quiere que nunca te chetado. Pero yo, en este video, te voy a enseñar cómo tener dinero infinito en cualquier videojuego. O mejor dicho, el título, la mayor astucia monetaria del orbe gaming. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Muy buena, que hay, hijos de Einstein. ¿Se encuentran bien? Yo también. Ahora, para empezar tenemos al número 1, algo fácil, simple. Seguramente te reirás de mi cara. Ay, Amauta, ya me lo sé, esto es un truco fácil. No es un truco fácil. Que me apuesto que esto muchos de ustedes al jugar un videojuego no lo hacen. Que es simplemente vaciar los escenarios. Si bien sabemos, ya sea un juego sandbox, es decir, de mundo abierto, o un juego lineal como The Last of Us, en que el juego te indica por dónde tienes que ir, ya sea cualquiera de esos juegos, tú siempre vas a tener un escenario, es decir, un lugar que tiene que tener pelea, un lugar por el cual vas a pasar, y en ese lugar siempre va a haber recursos, entre ellos dinero, o en este caso moneda, como le quieras decir, dólares, le quieras decir peso mexicano, le quieras decir peso bolivariano, lo que sea, siempre va a tener uno. ¿Cómo te explico? Pues bueno, cuando llegue a un escenario, en este caso sea un juego de supervivencia o un juego de acción, que haya un sistema monetario, siempre, incluso hasta en un Battle Royale, siempre va a haber un lugar donde va a haber monedas, chicos. Yo me apuesto que ustedes llegan a un escenario y lo que piensan es matar a ese jefe, ganar la misión. No es así, no sean gilipollas, no sean idiotas, no sean come. El objetivo en un videojuego es que tú ganes y ya, y te vayas. Es el objetivo del videojuego. Pero el videojuego no quiere que tú sepas el truco. Pero yo te digo cuál es el truco, caballeros. Cuando lleguen a un escenario, va a ser un pata arriba. Si el juego te indica que vayas por ahí, no vayas por ahí, ve por otro camino. Porque el videojuego no quiere que prospere. Esa es la psicología, caballeros. ¿Cómo creen que los videojuegos lo hacen? Con un psicólogo anormal, piensen un poco, sea más inteligente que los que construyen los videojuegos. Y si quieren, verdad, ganar dinero, créanme, háganme caso, chicos. Vacíen los escenarios, busquen dinero, maten la mayor cantidad de enemigos posible, no escapen, vacíenlo y van a ver cómo en un escenario que pueden ganarse unas 1000 monedas, van a salir de ese escenario con unas 3000 o 2000 duplicado, triplicado o más. Eso ya depende de un videojuego, caballero, ya depende de uno, porque esto tiene una elevada importancia. Saber el concepto de cuando llegues a un escenario en un tal videojuego, vaciarlo, recorrer, buscar pistas, buscar monedas, buscar recursos, hacer un juego survival o de otro género. Bueno, y ahora sí vamos al número 2. Ahora vamos al número 2, porque tengo 2 números para ustedes. Pero bueno, antes de continuar y decirte el número 2, te invito a que te suscribas, así podrás saber más cosas curiosas e importantes sobre los videojuegos. Y podrás aprender, divertirte conmigo y por supuesto, si comentas, puedes sugerir un video para este canal y puedes apreciar tu comentario en un siguiente video. Y por cierto, también te invito a que le des like si te está gustando y te seguro que te va a gustar esta segunda importancia, esta segunda astucia. Y por cierto, te invito a que el día 25 de este mes de diciembre te vayas al video que te voy a dejar aquí en el link para que vayas, le des notificarme para que veas, porque
porque en ese video se va a lanzar como un estreno y voy a estar allí hablando en un chat en vivo para que entre ustedes y yo comentemos y veamos qué podemos mejorar en este canal. En un próximo video se lo explico más a fondo, ¿ok? Pues bueno, ahora sí, vamos con el número 2. Algo fácil, sencillo, que muchos ignoran porque les digo que más del 70% de los idiotas que juegan videojuegos se olvidan de lo más importante de un videojuego. Y no es la historia, no, bueno, sí, es importante. Y no son las misiones principales, son las misiones secundarias, animales. ¿Por qué creen que cuando empiezan un videojuego enseguida van por misiones principales? Porque eso es lo que quiere el juego. El juego quiere que ustedes empiecen un juego que no sepan nada, no tengan armas, no tengan munición. Y en una plena batalla de misión principal pierdan, pum, y vuelvan a reiniciar. Y vuelvan a empezar y vuelvan a reiniciar. Porque sí, van a seguir perdiendo hasta que mejoren. Y nunca van a mejorar porque nunca van a tener un buen loot o un buen armamento hasta que no terminen esa misión principal. Pues, ¿qué tienen que hacer? Fácil, hijos míos, fácil. Pues completen misiones secundarias. Cuando empiecen un videojuego, no vayan por las primarias, porque eso es lo que quiere el juego, que vayan por las misiones de la historia, del lore, principales, como ustedes le quieran decir. Vayan ustedes por las secundarias, por las misiones que tú puedes realizar de secundaria, ya sean secundarias, misiones de segunda, como tú le quieras decir. Esas misiones lo que hacen es que tú ganes más dinero, un dinero extra, el cual, si juegas esas misiones, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que en un juego hay 3 misiones de historia y 3 misiones secundarias. Tú juegas las 3 de la historia y después quedas por las 3 de secundaria. Pero esas 3 de la historia te demoraste una semana en completarlas. ¿Por qué? Porque son muy difíciles. Te moriste miles de veces. Muchas veces no tuviste munición, no tuviste chaleco, no tuviste armamento. Y ahora, ¿cómo tú crees? ¿Cómo no va a ser difícil un juego de esa manera? Lo que tienes que hacer es al iniciar un juego, jugar las misiones secundarias que haya y vas a ver que tu conocimiento sobre el videojuego va a aumentar, vas a tener más experiencia, incluso vas a tener más dinero a la hora de comenzar la historia, lo cual te va a dar una gran ventaja a la hora de comprar armas, tener más munición, más armamento y vas a estar súper chetado. No te van a reconocer, te van a decir en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, el mamabicho 3000. No, mentira, ese soy yo. Ay, madre. Y ya te digo que hacer las misiones secundarias tiene una gran importancia, más de la que tú crees. Porque en el mundo gaming esto tiene una gran y alta importancia que muchos gamers no le dan. Y muchos jugadores en el mundo no saben la importancia que tiene realizar las misiones secundarias. Pero ya yo te lo dije y ya lo sabes. Y si te quedaste al final, bueno, ya más nada, te invito a que veas este video. Si vas a empezar a jugar el videojuego Fallout Shelter, es para cuando empieces este video, cuando empieces este videojuego, puedan saber muchas cosas sobre Fallout Shelter, por ejemplo, sus recursos, cómo tener dinero infinito y muchas cosas aquí en este video. Así que dale, ve allí si vas a jugar Fallout Shelter o si lo estás jugando, para que sepas cómo avanzar más rápido. Chao, Mickey Mouse. O mejor, bye bye.